La vez pasada no me grabaron nada los teléfonos, ni uno ni otro. A ver qué me hacen hoy. Cuando digas. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a Preparando el Camino Ministerios, donde la familia de habla hispana es bendecida. Quiero invitarlo a estar de pie para hacer una oración de invocación en la cual vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. ¿Está de acuerdo? Amén. En el nombre de Jesús, Padre eterno, nos acercamos a tu trono de gracia para alabar, para adorar, para agradecer este momento en el cual podemos estar ante tu presencia para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, haz que esta palabra, que ya es poderosa, que tiene autoridad, haga efecto en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros que ya estamos aquí, y también a los que nos reciben a través de las transmisiones y a través de las repeticiones de cada grabación, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, pues ocupe su lugar. Gracias por este momento de reverencia. Quiero que vaya a su Biblia a la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Me encanta cómo habla el apóstol San Pablo, porque habla con una seguridad acerca de esta iglesia. ¿Ya lo tiene? Yo lo espero. Quería leerlo a través del celular, pero sí, era la primera de Tesalonicenses, la primera epístola. Antes de Timoteo. Mira, voy a leerlo, ponga atención, porque son unas palabras muy interesantes. Dice Pablo, capítulo 1, verso 1. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Padre, del Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas. Mi tema esta mañana es una iglesia comprometida. La semana pasada hablábamos del compromiso del creyente, decíamos comprométete más como creyente, ahora como iglesia. Pablo descansaba, estaba tranquilo. ¿Cuándo es cuando, por ejemplo, a veces pasa el tiempo y tenemos una necesidad y estamos orando a Dios, y pasa el momento en el que Dios responde a tu necesidad y ¿qué haces? Gracias, Señor. Pablo estaba tranquilo porque se acuerda de la iglesia de Tesalónica en sus oraciones, pero me gusta la palabra que dice, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, diciendo, de estos ya no me preocupo, ya nomás le doy gracias a Dios. ¿Se fija? A veces nos pasa como padres, bueno, para quienes tienen varios hijos, luego dicen, no, pues voy a hacer esto,
de este no me preocupa porque este es maduro. Voy a hacer esto, pero este va a brincar. ¿No le ha pasado a usted que tiene varios hijos? Bueno, cuando hablamos de la iglesia de Tesalónica, estamos hablando de una iglesia madura, una iglesia comprometida, que nos va a servir como prototipo para ver en esta mañana cómo nosotros como iglesia podemos comprometernos. Quiero que siga ahí en su Biblia, vamos a estar viajando a varias citas. Tengo buen tiempo todavía. Entonces, imagínate la vida del apóstol San Pablo, ir, por ejemplo, en este caso a Tesalónica, a esta ciudad, levantar una iglesia de la nada. ¿A quién dejaría? ¿A quién dejaría? ¡Uy! A uno de nosotros, ¿quién diría? Los hermanos dicen que tú, Elia. ¿Alguien apoya esa decisión del hermano? 4 y yo, te quedas por unánime, porque todos estamos de acuerdo que... Pues Pablo decide mandar a Timoteo. Manda a Timoteo. Yo he considerado a Timoteo el brazo derecho de Pablo, porque además dice que también lo mandó a Éfeso. Era como, no sé si me permitieran decir, el Robin. No sé, siempre andaban juntos. No sé. Decía, no, pues ya. Iba y hacía su trabajo. Fíjate, la diferencia de Éfeso a la iglesia de Tesalónica era mucha, porque el problema de Éfeso era un problema de unidad, y así empieza: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Wow. ¿Por qué decía solícitos? Porque no estaban dispuestos a estar unidos. Cada quien, recuerden que Éfeso era un lugar comercial donde de todos lados llegaban, era un punto en el cual viajaban, se convertían, pero traían sus ideas y sus conceptos de sus pueblos, de sus lugares. Y cada quien, ya en el cristianismo eran salvos, nadie cuestiona eso. El problema es que estaban en desacuerdo. Entonces, pero ahora lo manda a Tesalónica. No, es otra cosa. Quiero que vaya, el primer punto dice así. Estoy en el verso 3 del capítulo 1, que acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe que ellos tenían había hecho el trabajo necesario en cada creyente. ¿Sí? Imagínate. ¿Sabes que hay gente que camina más despacio en la fe? Hay quien llega a la iglesia del mundo y empieza a cambiar, y empieza a cambiar, y empieza Dios a hacer algo en él. Por ejemplo, en los jóvenes. Hay jóvenes que crecen en el evangelio. Unos se quedan en la iglesia, ahí permanecen, pero otros se van al mundo y regresan con una convicción que qué bárbaros, quieren cambiar el mundo y quieren cambiar, y otra vez, y predican y hacen y deshacen, pero el que creció, ahí está, ya está en la iglesia, no hace nada malo, pero ahí está, no hay un crecimiento. Los dos son salvos, pero uno ha crecido más que el otro. Alguien dijo, pastor, es que aquel tiene más que agradecer. Exactamente. Pero no deja de ser una realidad que ha crecido más. Esa es en este caso el creyente. Me gustaría, por ejemplo, ¿qué hace la fe? Justifica, Romanos 5:1, ¿alguien se lo sabe de memoria? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es cuando ya el creyente, a través de su fe, dice lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne.
sino para los que andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La fe hace que el creyente esté libre y no tiene ningún problema de pecado porque ha justificado su vida. Una de las cosas que el creyente se lleva dentro de su corazón, de su carga, años y años, y ya Dios me perdona. Y allá anda frustrado. No, el creyente ha sido justificado y Dios ha hecho eso en su vida. Esto lo había hecho en la iglesia de Tesalónica. Por eso dice: Padre nuestro, la obra de vuestra fe. No tienes que andar cargando nada. Vaya también conmigo a Gálatas 2:6. Si batalla un poco con encontrarlo, pues yo también. ¿Qué dice Gálatas 2:6? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido de otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Bueno, quiero aclarar. ¿Qué dice? ¿Lo que hayan hecho antes? ¿Lo que hayan hecho antes? No importa. Se acabó. No carguemos cosas del ayer. ¿A Dios le interesa tu pasado? Pues si dice que agarró el pecado y lo echó a sus espaldas, lo sepultó al fondo de la mar. ¿Y cuándo se acuerda? Nunca más. Nunca más. Me gusta Hebreos, acerca de Hebreos 11, vaya Hebreos 11, acerca de Noé. ¿Qué dice? ¿Es 11:7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra justicia? Dice que son como trapos de inmundicia. Pero nosotros no nos vamos a acercar a Dios por lo que nosotros hagamos a través de nuestra justicia, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Esta iglesia había hecho bien su consagración y su vida, creyéndole a Dios. Es que eso es lo difícil para el ser humano, creerle a Dios. Créele a Dios y está siendo justificado. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esta iglesia era una iglesia justificada porque estaba en Cristo Jesús. ¿Sí? Quiero que vaya conmigo a, por ejemplo, la fe, al Salmo 91 de memoria. Creo que no lo sabemos, ¿no? El que habita, la fe nos trae, dijimos que la fe nos trae justificación, ahora la fe nos trae seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. ¿Sí? Todo el Salmo habla de una referencia de seguridad, de calma, porque el amor de Dios, bueno, eso lo vamos a usar en el siguiente punto. El Salmo 23, hay una palabra clave que nos dice, dice que el Jehová es mi pastor, y nada me faltará, habla de provisión y todo eso, pero cuando hablamos de seguridad estamos hablando de un punto muy importante. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Está hablando de una seguridad. ¿Quién tiene temor?
entonces ¿dónde está la confianza? Entonces ¿dónde está lo que ha hecho Dios a través de nosotros? A través de esa fe en nosotros. Tenemos que tener la confianza, pase lo que pase, hey, yo estoy seguro. En sus brazos estoy seguro. No tengo nada, no tengo temor, no tengo nada. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo en mi vida. ¿Sí? Quiero que siga ahí en Primera de Tesalonicenses. Es muy importante recalcar, esta iglesia estaba segura. Imagínate, una de las principales preguntas a la hora de evangelismo, decimos, si murieras hoy y le dijeras al Señor, y el Señor te dice, ¿por qué te debo entrar al cielo? Algunos dicen, pues me he portado bien. Algunos dicen, pues no le hago mal a nadie. Otros han dicho, porque creo en Jesucristo y Él es mi Señor. ¿Sí? Es la seguridad a través de la fe la que nos tiene confiados en el Señor. Quiero que siga. Mira qué seguridad encontraron. Porque ellos mismos, Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. La fe, ¿qué había hecho en ellos? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera que nos recibisteis y cómo convertisteis a los ídolos a Dios para servirle a Dios vivo y verdadero. Su confianza ahora había cambiado, habían dejado de confiar en ídolos para venir. ¿Sabes qué problema es tan grande dejar lo que nos han inculcado desde niños? Y es bien difícil que la gente se desprenda de eso. Pero cuando llega la fe en Cristo Jesús, mira, renuncian a todo para dar un paso nuevo y servir a Dios, al Dios vivo. Eso es lo que había hecho de entrada la fe. Dos cosas: una, justificación; dos, seguridad. Punto número 2, el trabajo de vuestro amor. La iglesia, ahora Pablo está diciendo, bueno, ya la fe ha hecho algo, pero ahora dice, del trabajo de vuestro amor. Es que el amor tiene una labor muy importante. Por ejemplo, mira, vaya a Primera de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 4, verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Esta iglesia no tenía problema de relaciones entre ellos. Podían hablarse a través del celular con mucha confianza. No había celulares, sí. Le hablaban y le decían, oye, digan un nombre, que ustedes quieran. Eliab. Bueno, ellos dijeron que Eliab. Vente a comer con nosotros. Tráete a tu esposa y a tus hijas. No, pues aquí tiene. Y el otro, sí, manito, ahí voy. Así dice. Así, porque si estuviera enojado, no, mi hermano, no voy, no tengo, ya comí. Había amor. Así, sí, manito. ¿Quieres que lleve algo? Pues tráete la carne, las tortillas. Tráete todo. Y el otro, porque tiene amor, que yo lo llevo. Oye, y a Gonzalo, pues tráete los refrescos y el hielo. Oye, pues ¿quién está invitando a quién? Pero el otro acepta porque tiene amor. Cuando no hay amor, no, ni le contesté. ¿Sí o no? Y esta iglesia estaba en un punto en el cual decía, sí, ya se amaban
los unos a los otros. Pablo no tenía necesidades de decirles, hombre, por favor, ténganse un poco de cariño. Dicen que una vez llegó un pastor, lo invitaron a una iglesia llena, grande, y dice, hermanos, ¿se aman? Y todos, amén. No tengo nada que pedir. Le dejó el lugar al pastor y se fue. Al día siguiente, una compañía de 3 días, hermanos, ¿se aman? Ya, amén. Amén. Pastor, ya le dejo el lugar, ahí nos vemos. Ya habían recogido la ofrenda. Y al tercer día, sí, hermanos, ¿se aman? Y nadie dijo nada. Dijo, ahora sí, voy a empezar a predicar. Y empezó a enseñar el amor de los pobres. ¿Se fija? La iglesia de Tesalónica, otra vez, Pablo en su labor de apóstol, dice, no, hombre, a estos ya no tengo nada que enseñarles acerca del amor. Mira, aprendieron directamente de Dios, qué mejor maestro. Su corazón estaba descansando, su corazón estaba tranquilo. ¿Sí? Quiero que vaya a 1 de Tesalonicenses 3:6. Primero, sí. Mira, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Imagínate, Pablo llega y dice, viene Timoteo. ¿Qué Timoteo? ¿Qué hallaste en Tesalónica? No, hombre, Pablo, no te apures. Mira, siguen firmes en la fe y se aman. Buenas noticias. Ese es el resultado de una iglesia comprometida. Una iglesia que no se compromete. ¿Se fija cómo va concordando? Ahora, ¿por qué la importancia del amor? ¿Usted se fija el primer fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es amor. Y empieza. Nomás para empezar. Los mandamientos todavía más importantes. ¿Cómo empiezan? Cuando aquel hombre le dice al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué lees? ¿Qué dice? El otro sabía perfectamente. Le dice, pues amarás a Dios con todo tu ser. Y empieza. ¿Por qué? Porque si ama a Dios, le va a obedecer. Cuando amamos a Dios, no nos duele obedecerle. Cuando amamos a Dios, nos sujetamos de corazón. Y no tenemos ningún problema de... Yo tenía temor cuando ya había tenido un trato con Dios. Y yo le había dicho así, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Pero sáname primero. Pues mira, ya llevo 3 semanas aquí tirado en la cama y dependo de todos. Ya lloraba yo. Y le dije, pero si tú me sanas, yo te voy a servir. Y al día siguiente que me levanto, no, pues muy contento, me fui a trabajar. Pero esa oración hacía eco en mi mente, hacía eco en mi corazón. Decía, pues tú ya hiciste lo que yo te pedí. Pero ahora, ¿cómo te voy a servir si yo tengo problemas de alcoholismo? ¿Cómo le voy a hacer? Y mi mamá me dijo, cuando vas a servir a Dios, no tienes más que venir y decirle, yo no puedo con esto, ayúdame. Y fue lo que hice. Yo dije que te iba a servir y no me rajo. Yo aquí estoy, pero tengo este problema de alcoholismo. Y cuando decidí no más hacerlo, hasta descansó mi alma. Descansé de una presión y a servirle a Dios con libertad. Cuando amamos a Dios, cuando nos comprometemos, una iglesia que se compromete con Dios le ama y le ama a Dios y no tiene problemas en servirle. Luego, ¿de qué dicen los mandamientos? Ahora amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando amamos a nuestro prójimo, no le robamos. Cuando amamos a nuestro prójimo, no lo acusamos, no damos falso testimonio, no codiciamos y el resto de los mandamientos. Cuando le amamos, esta iglesia se amaba y tenía una buena relación entre ellos. Eso es lo que hace una iglesia comprometida, una iglesia que ha crecido en la fe, una iglesia que
que además va creciendo en amor. Ellos no solamente se comprometían a amar, sino que además estaban dispuestos a seguir amando. Por amor al prójimo, les socorrían en momentos difíciles. ¿Es lo que hacía la iglesia? ¿O es lo que hace la iglesia? No deja de amar y sigue creciendo. Amén. Punto número 3. La iglesia de Tesalónica perseveraba, se mantenía. Si usted va a la última parte del verso que leíamos al principio, Primera de Tesalonicenses 1:3, dice: acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ya lo vimos, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Constancia. Esta iglesia había sabido mantenerse en la fe. ¿Sabes que hay gente que a la primera de cambios, vámonos? No. Una iglesia comprometida permanece en la esperanza de la fe. Así es. Quiero que vaya conmigo a algunas situaciones. Primera de Tesalonicenses, ahí mismo pero en el 6, ¿qué dice? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, cuando recibieron la palabra, estos ya tenían problemas. Wow. ¿Eso impidió que creyeran en el Señor? No. Ellos creyeron y dijeron: aquí le seguimos. Ahora vaya al capítulo 3, verso 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estaban conscientes. ¿Qué los podía hacer cambiar? ¿Qué les podía hacer? Nada. Habían creído en medio de tribulación, pero ellos estaban conscientes. ¿Qué les dijo? Pues para esto fuimos puestos. Otra vez el evangelio barato te dice: cree en el Señor y olvídate de tus problemas. No, no es cierto. Al contrario, métete en la cabeza que si vas a seguir a servir al Señor, más problemas van a venir a tu vida, más adversidades vas a tener. No te creas eso. La Biblia nos enseña a través de esta carta de Pablo a los tesalonicenses que los problemas siempre van a estar y que además para eso están puestos. Vaya, qué gusto, imagínate. No, pues ahí es cuando en la constancia, es cuando verdaderamente se ve la vocación de creyentes. En la adversidad, cuando no hay problemas, todo el mundo puede levantar las manos. Amén, gloria a Dios. Que se cansan. Tanto que a Moisés tenían que levantarle las manos. Era mucho en la batalla. Pero esta iglesia había sabido permanecer. Qué importante es esa parte. ¿Qué dijo el Señor? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. La iglesia tiene que permanecer. Ahora, mira, a mí me tocó vivir las dos partes. Cuando empezaba la iglesia, mi mamá se convirtió por ahí de 1979, 80 por ahí, y rentaban un local, y luego se compró un terreno y empezaron a construir. Y cuando llegó el momento de los vidrios, la gente pasaba, los de la iglesia tradicional, desprecio. Y pues ya, al último, ya después de poner varios vidrios, pues ya mejor ponían un plywood, una madera. Esa no la rompían. Igual la apedreaban, pero a permanecer. Pasó el tiempo. No, hoy en día la iglesia evangélica, bueno, en este país no ha sido el problema, pero en México la iglesia evangélica ha sido muy atacada. ¿Sí? Y ahora no, ahora los candidatos andan yendo a la iglesia a saludar a la gente y de paso pedirles un voto. Y hace 20 años, 30 años, ¿qué se iba a esperar eso? ¿Por qué? Porque pues ahora las cosas han cambiado. Aparentemente. No, el diablo sigue siendo el mismo perro rabioso. Y está dispuesto a atacarte a través de tribulaciones para que dejes tu fe.
atacar a la iglesia para destruirlas de ser posible, para engañar de ser posible a los escogidos. Pero nosotros tenemos que permanecer como iglesia en esta fe. Constancia. Tenemos que permanecer. No nomás se trata de que, ya. No. Quiero pasar a un cuarto punto. Entonces dijimos que la fe nos lleva, que es el trabajo de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia. Pero quiero que vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Mira, fíjate qué importante hablando de la... Primero dice, en el 7, 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han crecido. Como Pablo ve el fruto de ellos, de esta iglesia, que los otros, en Acaya y en Macedonia, pues los usa como ejemplo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Asia, sino también en todos los lugares. Y vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pero mira, la palabra clave dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esta iglesia, partiendo de ellos, se había divulgado la palabra. Una iglesia comprometida es aquella que también lleva la palabra de Dios a otras personas que no conocen al Señor. No solo es venir y reunir y ay, te quiero y te amo y qué hacemos en tu cumpleaños y que esto y que el otro y qué hacemos aquí y qué hacemos allá. No, la iglesia comprometida lleva la palabra de Dios hasta donde se puede. Y esta iglesia lo había practicado, lo acabamos de leer, no solo en Acaya, no solo en Macedonia, sino en todos los lugares. Había partido de ellos. Qué importante es una iglesia comprometida. La iglesia que no está comprometida dice que las cuatro paredes y ya. Nosotros tenemos que estar comprometidos a hacer algo, de llevar la palabra de Dios más allá de estas cuatro paredes. Qué importante es esa situación. ¿Se fija? ¿Qué pudiera ser? Eso le ayuda a los demás. Por eso Pablo termina este verso diciendo, tanto que nosotros no tenemos nada que decir. Es algo así como preparando el camino. Es algo así como diciendo, bueno, pues ayudan mucho. ¿Qué testimonio se daría de nosotros? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a analizar esa posición? Qué importante es para el pueblo de Dios comprometerse, no solamente como